Bienvenidos a un nuevo capítulo en nuestra travesía por los grandes clásicos de la literatura. Hoy les traemos Los siete infantes de Lara, una obra de la tradición épica castellana que nos transporta a un tiempo de luchas, traiciones y honor. Esta historia, que se remonta al siglo XIII, narra la tragedia de los hijos del conde de Lara, quienes, envueltos en una guerra de honor y venganza, viven un destino marcado por la fatalidad. Capítulo 1. El conde de Lara y sus 7 hijos. En la vasta y majestuosa tierra de Castilla, el conde de Lara se encontraba en el cenit de su poder. Respetado y temido en todo el reino, su estirpe de nobles guerreros había sido un pilar en la lucha por la expansión de la corona de León. El conde, un hombre de honor y sabiduría, había forjado su nombre a través de la lucha y el compromiso con su gente. Pero, a pesar de su poder, una sombra de inquietud comenzaba a cernirse sobre su familia. El conde de Lara tenía 7 hijos, cada uno de ellos reflejo de la valentía de su padre. Su primogénito, Diego, era el heredero de la casa y el líder natural de sus hermanos. A su lado estaban Gonzalo, el segundo en la línea de sucesión, quien era un guerrero impetuoso, Fernando, conocido por su destreza en las armas, Rodrigo, el estratega de la familia, Sancho, el más joven pero de carácter firme, Álvaro, quien siempre se distinguió por su lealtad inquebrantable, y, finalmente, el pequeño Juan, quien aún no había llegado a la mayoría de edad, pero cuya presencia llenaba de alegría a la familia. Juntos, los 7 infantes de Lara eran una fuerza formidable, un símbolo de la nobleza y el honor en la Castilla medieval. Pero a pesar de su destreza en el combate y la lealtad a su padre, el destino tenía otros planes para ellos. El conde, cuya ambición por ampliar su poder se hallaba en constante crecimiento, buscó una alianza con el rey de León. Sin embargo, a medida que se acercaba a la corte leonesa, las tensiones entre las dos familias fueron en aumento. El rey, un hombre desconfiado y celoso de la creciente influencia del conde de Lara, temía que éste pudiera amenazar su dominio. A pesar de que el conde le ofreció su lealtad, el rey de León no veía con buenos ojos el poder que Lara poseía, y en su corazón crecía una aversión hacia él. Por otro lado, el conde de Lara no comprendía las sospechas del rey, ya que, en su mente, la amistad y la lealtad entre nobles debía prevalecer por encima de cualquier disputa. La corte leonesa, llena de intriga y desconfianza, comenzó a tejer una red de secretos que pronto alcanzaría a la familia de Lara. Mientras tanto, los 7 infantes continuaban entrenándose, preparándose para los desafíos que pudieran surgir. Los rumores comenzaron a circular entre los siervos de ambas casas, y las tensiones entre las familias se hacían cada vez más evidentes. El conde de Lara confiaba en su fuerza, en la lealtad de sus hijos y en su habilidad para enfrentar cualquier amenaza. Sin embargo, no sabía que las decisiones que estaba a punto de tomar cambiarían el curso de su vida y la de sus hijos para siempre. La paz, que había reinado durante tanto tiempo, estaba a punto de desmoronarse. La enemistad entre el rey de León y el conde de Lara iba a desencadenar una serie de acontecimientos que terminarían sellando el destino de los 7 infantes de Lara. Capítulo 2. La traición en la corte leonesa. El conde de Lara, aunque había recibido promesas de apoyo por parte del rey de León, comenzaba a sospechar que algo no estaba bien. A pesar de sus esfuerzos por mantener la paz y la alianza, el ambiente en la corte de León era cada vez más tenso. Los murmullos de los cortesanos, los ojos llenos de desconfianza de los nobles, y las frecuentes miradas furtivas lo hacían sentir incómodo. Algo se cocinaba detrás de las puertas del palacio, algo que amenazaba con poner en peligro todo lo que él había trabajado durante años para construir. Mientras tanto, en la casa de los Lara, los 7 infantes continuaban con su entrenamiento. La vida de guerrero no era fácil, pero ellos la abrazaban con firmeza. Diego, el mayor, se mostraba como el líder natural, el que guiaba a sus hermanos con inteligencia y valentía. A su lado, Gonzalo siempre demostraba su bravura, luchando con una ferocidad admirable, aunque a veces sin la prudencia necesaria. Fernando, el tercero, era conocido por su destreza con la lanza y su capacidad para mantener la calma en el campo de batalla, mientras que Rodrigo, el cuarto, era el estratega, siempre analizando la mejor forma de enfrentar a sus enemigos. Sancho, el hermano más joven, era un excelente jinete y tenía una habilidad excepcional con el arco, mientras que Álvaro, el penúltimo de los 7, era el que más se dedicaba a la diplomacia y las negociaciones dentro de la casa. Juan, el menor, todavía era un niño, pero su presencia siempre irradiaba energía, y su espíritu guerrero se forjaba con cada entrenamiento. En la corte leonesa,
Las sospechas del conde se confirmaron. Durante una noche de fiesta en el palacio, el rey de León, fingiendo amabilidad, ofreció un banquete en honor al conde y sus hijos. Fue una ocasión para estrechar lazos y firmar acuerdos, o al menos eso parecía. En medio de las celebraciones, uno de los consejeros más cercanos del rey, un hombre llamado don Rodrigo de Vivar, se acercó discretamente al conde y le susurró al oído palabras que helaron su sangre. «Mi señor», dijo don Rodrigo con tono grave, «temo que el rey no tiene intenciones de mantener la alianza. De hecho, creo que ha ordenado un ataque contra ustedes, aunque lo disimule con estas festividades. Los rumores en la corte son peligrosos, y los enemigos del conde de Lara se están aliando con aquellos que buscan su caída». El conde, al escuchar tales palabras, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. El rey, al que había considerado su aliado, lo estaba traicionando, y su familia corría un gran peligro. No podía actuar precipitadamente sin pruebas claras, pero algo dentro de él le decía que debía preparar a sus hijos para lo que se avecinaba. A la mañana siguiente, el conde convocó a sus 7 hijos a su salón. En un tono grave, les informó de los oscuros presagios que se cernían sobre ellos. Les habló de la posible traición del rey y del peligro que acechaba a la familia Lara. «Debemos estar preparados», les dijo. «No podemos confiar en la corte leonesa, ni en el rey que ahora parece volverse contra nosotros. Mis hijos, os he educado para ser guerreros y hombres de honor. A partir de hoy, nuestra lealtad será con nosotros mismos y con nuestra familia. Si la guerra nos llega, no dudéis en defender vuestra tierra, vuestro honor y vuestra vida». Los 7 infantes, como siempre lo habían hecho, se pusieron de pie con determinación. Diego, el primogénito, fue el primero en hablar. «Padre, nos enfrentaremos a lo que sea necesario para defender nuestro nombre y nuestra casa. No hay fuerza que pueda doblegar nuestro espíritu». El conde, viendo la determinación en los ojos de sus hijos, sintió una mezcla de orgullo y temor. Sabía que sus hijos, aunque valientes, aún eran jóvenes, y enfrentarse a la corte leonesa sería un reto mortal. A partir de ese día, los 7 infantes de Lara fueron entrenados aún más arduamente. Se les enseñaron las artes de la guerra, la estrategia, la diplomacia y la sabiduría de sus ancestros. Pero, al mismo tiempo, el conde de Lara comenzó a tejer una red secreta de aliados que pudieran apoyarlos en caso de que la guerra fuera inevitable. Mientras tanto, en la corte leonesa, las tramas continuaban. El rey, que había sonreído ante el conde en el banquete, ya había tomado su decisión. Estaba dispuesto a eliminar a los Lara, temiendo su poder y su creciente influencia. El destino de la familia Lara, y el de los 7 infantes, estaba sellado. La guerra estaba a punto de estallar, y la sombra de la traición se cernía sobre ellos. Capítulo 3. La marcha hacia el destino. Los días pasaron con una intensidad palpable en la casa de los Lara. El conde había hecho un último intento por evitar el enfrentamiento con el rey de León, pero sabía que la guerra era inevitable. En la intimidad de su hogar, la familia se preparaba. Mientras tanto, en la corte leonesa, la situación se agravaba. Los cortesanos que apoyaban al conde comenzaban a ser acosados, y los rumores de la posible revuelta se esparcían con rapidez. Sin embargo, nada podría detener el curso de los acontecimientos. El destino de la familia Lara estaba marcado. El conde decidió entonces actuar. Tras una noche llena de inquietud, convocó nuevamente a sus hijos en la sala principal de su casa, donde la luz de las antorchas danzaba sobre las paredes. La quietud del lugar, normalmente un refugio de paz, se había transformado en un espacio de urgencia. Los 7 infantes, ahora vestidos con sus armaduras de guerra, se acercaron a su padre. «Es el momento de partir», dijo el conde de Lara con voz firme. «La traición del rey de León es ya una amenaza demasiado grande para ignorarla. Habéis sido entrenados como hombres de honor y guerreros. Ahora ha llegado el momento de demostrar vuestra valía». Los 7 infantes se miraron entre sí, intercambiando una mezcla de emoción y temor. Diego, el mayor, asintió con determinación, guiando a sus hermanos con su presencia. «Nos marchamos al amanecer, padre», dijo Diego con seguridad. «Pero no partiremos solos. Debemos reunir a nuestros aliados, a aquellos que todavía creen en la justicia y en la lealtad. El rey de León ha hecho un grave error al traicionar nuestra confianza». El conde sonrió levemente, orgulloso del espíritu de su primogénito. «Correcto, Diego.
Necesitamos forjar alianzas fuera de la corte leonesa. He enviado a varios de nuestros hombres de confianza para que busquen apoyo en otros reinos. Si logramos reunir fuerzas, podremos hacer frente a cualquier enemigo. Pero debéis ser cautelosos. El rey de León tiene muchos seguidores, y no dudará en utilizar cualquier táctica para eliminar a los Lara. En ese momento, la conversación fue interrumpida por la llegada de un mensajero que traía una carta urgente. El hombre, cubierto de polvo, se inclinó ante el conde y extendió el pergamino. El conde lo desdobló con rapidez. Sus ojos se movieron rápidamente por las palabras escritas. «Es de don Rodrigo de Vivar», dijo el conde, su rostro grave. «Nos ha advertido que los ejércitos del rey se están movilizando. Pronto comenzará la guerra. Debemos partir ahora». Con la carta en sus manos, el conde dirigió una última mirada a sus hijos. «Nos vamos ahora mismo, hijos míos. La guerra nos llama, y no podemos demorarnos más. Reunid vuestras fuerzas, montad los caballos». Partimos al alba. La familia Lara se reunió en silencio, con la sensación de que ese momento marcaría el inicio de una nueva etapa, una que les llevaría por el sendero de la batalla y la lucha por la justicia. Mientras se preparaban para la marcha, la casa de los Lara se convirtió en un hervidero de actividad. Los caballos fueron ensillados, las armas afiladas, y el orgullo de la familia se sintió como una fuerza tangible que empujaba a cada uno a ser parte de la historia que se estaba escribiendo. Los 7 infantes montaron sus caballos, con Diego al frente, liderando la marcha. Pronto, las puertas de la casa de los Lara se cerraron tras ellos, y la familia emprendió su camino hacia el destino incierto. Pero más allá de la incertidumbre, lo que prevalecía en los corazones de los Lara era la determinación. La traición del rey había encendido una chispa en sus corazones, una chispa que ahora se convertía en una llama de venganza y justicia. La marcha comenzó al amanecer, como había sido planeado. Los infantes viajaron por caminos polvorientos y montañas escarpadas, con la esperanza de llegar pronto a los aliados que necesitaban para su causa. La naturaleza del viaje era ardua, pero la unidad de la familia Lara les daba fuerzas para seguir adelante, sin importar los obstáculos. El sol se alzaba sobre el horizonte, mientras los 7 infantes de Lara cabalgaban en dirección a lo desconocido. Con cada paso, sentían como la historia de su familia se entrelazaba con la del reino, como el destino les empujaba a enfrentarse a las fuerzas del poder. La guerra ya no era una opción, sino una necesidad. Y, en sus corazones, sabían que su lucha no solo era por la justicia, sino por la honra y la memoria de los suyos. Mientras avanzaban por el vasto paisaje, el viento acariciaba sus rostros, como si les susurrara a cada uno de ellos un recordatorio de la importancia de lo que hacían. La guerra los esperaba, pero, con su valentía, los 7 infantes de Lara serían recordados por siempre. Capítulo 4. La traición y el combate. El sol ya había alcanzado su punto más alto cuando los 7 infantes de Lara, al mando de su hermano mayor, Diego, llegaron a un pequeño campamento cerca de un río. Era el punto de encuentro con sus aliados. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo el susurro de las hojas de los árboles y el sonido del agua que fluía de manera incesante. El lugar parecía ser el adecuado para hacer una pausa y coordinar los siguientes pasos. Sin embargo, el ambiente tenso y la falta de información sobre la situación en el reino les hacían dudar sobre su seguridad. Diego, con una mirada que reflejaba su determinación, se acercó a sus hermanos y les habló en voz baja. «Este es el momento de actuar con cautela. No sabemos qué esperar, pero debemos mantener la calma. Nuestros aliados deberían estar cerca». El resto de los infantes asintió, con la misma preocupación en sus rostros. A pesar de la valentía que mostraban, el peso de la incertidumbre les afectaba a todos. Mientras se disponían a descansar y esperar noticias, los sonidos del campamento se hicieron más graves. Algo no estaba bien. De repente, el ruido de caballos acercándose apresuradamente rompió el silencio. El sol caía sobre el horizonte, tiñendo el paisaje de un rojo siniestro. En el mismo momento, un mensajero llegó con una carta en sus manos, sudoroso y claramente alarmado. Con voz agitada, se acercó al líder de la expedición, Diego. «Señor Diego. La situación ha cambiado. El rey de León ha traicionado nuestro pacto. Nos ha tendido una trampa. Su ejército está en camino». Una ola de tensión recorrió el rostro de los infantes, pero Diego mantuvo la calma.
¿Dónde? ¿Cuántos son? Preguntó con firmeza. Vienen desde el norte, señor. Están a menos de un día de distancia. La batalla será inevitable. Nos han rodeado. Con esa noticia, los infantes se prepararon para lo peor. Mientras unos se aseguraban de que sus caballos estuvieran listos, otros afilaban sus espadas y ponían en orden sus armaduras. No había tiempo para el miedo, solo para la acción. Diego, a pesar de su juventud, había asumido el rol de líder con una madurez que superaba su edad. «Es nuestra hora», dijo Diego, mirando a sus hermanos. «Lucharemos por nuestra honra y por la justicia. No permitiremos que nuestra familia caiga en el olvido». Preparaos. A medida que la noticia de la traición se esparcía por el campamento, los infantes de Lara formaron un círculo de estrategia. Sabían que enfrentarse al ejército del Rey de León sería difícil, pero su determinación no les permitiría retirarse. La guerra había comenzado, y ellos serían parte de ella. En las horas que siguieron, los infantes, con la valentía de los hijos del conde, partieron hacia la línea de batalla. La marcha hacia el campo de guerra se hizo pesada, el peso de la venganza y la justicia cargando sobre sus hombros. Pero no había duda alguna. El amor por su familia, su honor y la promesa de no dejarse doblegar por el poder del Rey de León los mantenían firmes. El enfrentamiento estaba cerca. Los guerreros del Rey de León no tardarían en hacer su aparición. Unos kilómetros antes de llegar al campo de batalla, Diego detuvo su caballo y miró al horizonte, donde el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas. «Que nuestras espadas hablen por nosotros», dijo Diego, y sus palabras fueron un eco en el corazón de sus hermanos. Los 7 infantes marcharon con firmeza. En su pecho latía la esperanza de vencer, pero también la certeza de que la batalla sería ardua. Y así, en medio del silencio que precede al combate, la familia Lara avanzó decidida, con el destino de su linaje en sus manos. El honor familiar debía ser defendido a toda costa. Cuando finalmente llegaron al campo de batalla, el aire estaba cargado de tensión. Los hombres del Rey de León ya se habían alineado, armados y dispuestos a luchar. Frente a ellos, los 7 infantes de Lara se preparaban para enfrentarse a la furia del enemigo. Los primeros rayos de luna comenzaron a iluminar el suelo, marcando el inicio de la contienda. Los infantes de Lara no eran solo jóvenes guerreros, sino que representaban la esperanza de una familia que luchaba contra la injusticia. La batalla era inminente, y todo lo que conocían y amaban estaba en juego. El rugir de los caballos, el sonido metálico de las espadas y el grito de guerra llenaron el aire. El campo de batalla se tiñó de sangre, y con ello, el destino de los 7 infantes de Lara quedó sellado en las páginas de la historia. Capítulo 5. La batalla de los 7 infantes. La batalla comenzó con una intensidad que no se había presenciado en años. El choque de espadas, el relincho de los caballos y los gritos de guerra resonaban en el aire, mientras los 7 infantes de Lara luchaban junto a sus hombres. Cada uno de los hermanos, valientes y decididos, defendía con fiereza el honor de su familia, enfrentándose a los soldados del Rey de León que habían sido enviados a aniquilarlos. Diego, el mayor de los hermanos, lideraba la carga. Su espada brillaba bajo la luz de la luna, cortando el aire con precisión y rapidez. Cada golpe que asestaba era un golpe de justicia, una venganza por la traición que los había llevado hasta ese punto. A su lado, su hermano Rodrigo luchaba con una destreza sorprendente, como si la furia de todo su linaje se hubiera concentrado en su brazo. Los otros 5 hermanos no se quedaban atrás. El combate era feroz, pero la unidad de la familia Lara les daba una fuerza especial. Luchaban no solo por ellos mismos, sino por el recuerdo de su padre y por la gloria de su apellido. Cada uno de los infantes se defendía con valentía, tomando su lugar en la línea de batalla, sin dudar ni un instante. Mientras tanto, el ejército del Rey de León parecía imparable. Eran numerosos, bien entrenados y liderados por un comandante cruel, decidido a aplastar a los hijos de Lara. Sin embargo, los hermanos Lara se mantenían firmes. La diferencia de número no era suficiente para quebrar su espíritu. En el caos del campo de batalla, los infantes de Lara encontraron a su peor enemigo en el comandante de las tropas leonesas, un hombre alto y robusto conocido por su destreza con la espada. En el momento en que los 2 líderes se cruzaron, el aire se tensó. Diego, con su espada empapada en sudor y sangre, se enfrentó cara a cara con el comandante, mientras sus hermanos se defendían del ataque de los soldados enemigos.
El combate entre Diego y el comandante fue épico. Ambos luchaban con una furia indescriptible, cada uno buscando ganar la batalla que decidiría el futuro de sus familias. El sonido de las espadas chocando era como el retumbar de un trueno, y cada golpe parecía retumbar en la tierra bajo sus pies. Pero en medio del combate, cuando todo parecía estar a punto de llegar a su fin, una figura imprevista apareció en el campo de batalla. El ejército del Rey de León había hecho uso de una táctica sucia. Habían enviado un grupo de refuerzos por la retaguardia, atacando a los infantes por sorpresa. Este ataque traicionero sorprendió a los 7 hermanos, que luchaban con fiereza contra los soldados del frente. Los infantes, ahora rodeados, se encontraron en una posición crítica. Los refuerzos del Rey de León iban tomando ventaja, y la batalla parecía decantarse a su favor. Diego, viendo la situación desesperada, gritó con todas sus fuerzas: Resisted, hermanos. Por la familia y la honra de nuestros padres. Pero las fuerzas de los infantes comenzaban a ceder. La presión era insoportable, y aunque los 7 luchaban con todo su coraje, la cantidad de enemigos superaba sus posibilidades. Sin embargo, a pesar de la situación crítica, los hermanos Lara no cedían ni un paso atrás. En ese momento, un rayo de esperanza iluminó el campo. Un contingente de soldados fieles a la causa de los Lara, que había permanecido oculto en las montañas cercanas, hizo su aparición en el horizonte. Su llegada trajo consigo la fuerza necesaria para equilibrar la batalla. La marea de la lucha cambió, y los infantes encontraron, nuevamente, fuerzas para continuar luchando. El choque final fue inminente. Los refuerzos de los Lara lograron romper la línea enemiga, dispersando a los soldados del Rey de León. El comandante enemigo, viendo que sus tropas se desmoronaban, intentó escapar. Sin embargo, antes de que pudiera retirarse, Diego lo alcanzó y, con un movimiento certero, acabó con su vida. La victoria de los 7 infantes de Lara fue tajante. El campo de batalla, aunque cubierto de cadáveres, fue testigo de la valentía y la determinación de los hermanos. Los infantes, heridos pero vivos, se reunieron en el centro del campo, donde el brillo de sus espadas reflejaba la luna llena. Los 7 infantes habían logrado lo que parecía imposible: derrotar a un ejército superior en número y vengar la traición del Rey de León. Pero a pesar de la victoria, el peso de la guerra recaía sobre ellos. No todos los infantes de Lara habían sobrevivido a la batalla, y el sacrificio de algunos de ellos no podía ser ignorado. En ese momento de quietud, Diego miró a sus hermanos y, con voz grave, dijo: Hemos ganado, pero esta guerra no ha terminado. Que la memoria de nuestros hermanos caídos nos guíe en los próximos días. Seguiremos luchando por la justicia y por el honor de nuestra familia. Y así, la victoria de los 7 infantes de Lara se convirtió en una leyenda, un símbolo de valentía y sacrificio que perduró a través de los siglos, enseñando a todos la importancia de la lealtad, la familia y el coraje frente a la adversidad. Capítulo 6. La traición y la muerte de los infantes. El sol comenzaba a ascender en el horizonte, tiñendo de un suave color anaranjado el campo de batalla, ahora cubierto de sangre y cuerpos caídos. La victoria de los infantes de Lara había sido rotunda, pero el precio que pagaron por ella fue alto. Los 7 hermanos, aunque vencedores, se encontraban gravemente heridos, y la euforia de la victoria se veía opacada por el sufrimiento de sus caídos. Diego, el mayor de los infantes, permaneció en pie, observando el campo. A su alrededor, los hombres le rendían homenaje, pero él no podía evitar sentir que algo no estaba bien. La batalla había sido demasiado fácil, y aunque los refuerzos de los Lara habían sido clave para la victoria, había algo en la forma en que los soldados del Rey de León se habían retirado que no lo convencía. ¿Por qué se retiraron tan fácilmente? Murmuró Diego, pensativo. Rodrigo, su hermano menor, se acercó y puso una mano sobre su hombro. Aunque su rostro estaba marcado por la fatiga y el dolor, sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable. Es cierto, Diego. Todo esto ha sido extraño. No sabemos aún si esta victoria es definitiva. Debemos estar preparados para lo que venga. Pero lo que Diego no sabía era que el verdadero golpe aún estaba por llegar, un golpe mucho más profundo que la espada de cualquier enemigo. El Rey de León, tras sufrir la derrota en la batalla, había decidido hacer algo mucho más cruel. En lugar de enfrentarse directamente a los infantes, había planeado una táctica aún más pérfida. Esa noche, mientras los hermanos descansaban en su campamento,
el rey de León, en secreto, había sobornado a uno de los hombres más cercanos a la familia Lara. Un traidor dentro de las filas de los infantes. Este hombre, disfrazado de soldado leal, había sido enviado para infiltrarse entre los hermanos, cuando menos lo esperaran, atacar a los infantes desde dentro. A la madrugada siguiente, cuando aún las primeras luces del alba no iluminaban el campamento, el traidor hizo su movimiento. Aprovechando la oscuridad y la confianza que los infantes depositaban en sus hombres, se acercó a las tiendas donde descansaban los hermanos. Sin embargo, uno de los infantes, Pedro, el hermano más joven, había quedado de guardia esa noche. Pedro, aunque todavía un niño en comparación con sus hermanos, poseía una aguda sensibilidad para el peligro. Al percatarse de una presencia extraña cerca de las tiendas, salió sigilosamente y vio cómo el traidor se acercaba a la tienda de Diego, con una daga en la mano. Pedro, en un impulso, saltó hacia el traidor, pero antes de que pudiera hacer nada, el hombre, con un rápido movimiento, lo apuñaló en el pecho. Pedro cayó al suelo, gritando de dolor. El sonido de su grito despertó a Diego y a sus hermanos, quienes salieron corriendo para ver qué sucedía. Pedro. Gritaron todos al unísono, al ver a su hermano caído. Diego, con la furia de un león herido, corrió hacia el traidor y lo derribó con un golpe brutal. Pero antes de que pudiera hacerle justicia, el traidor, con la mirada de un hombre desquiciado, le susurró al oído. «Ya está hecho. El rey de León ha ganado. La traición corre por vuestras venas». Diego, furioso, lo mató en un impulso, pero no pudo evitar preguntarse si realmente el traidor estaba diciendo la verdad. Sin embargo, no había tiempo para dudas. Su hermano Pedro, herido gravemente, necesitaba atención inmediata. Los infantes, con el corazón roto, intentaron salvar a Pedro, pero las heridas eran demasiado graves. En sus últimos momentos, Pedro les habló con voz débil. Hermanos, no os rindáis. Luchad por nuestra familia. Luchad por nuestro nombre. Con esas palabras, Pedro cerró los ojos para siempre. La tristeza y la rabia invadieron el corazón de los hermanos Lara. Lo que había comenzado como una victoria gloriosa, ahora se transformaba en una amarga derrota, no por las espadas de los enemigos, sino por la traición que había corroído su propio ejército. «Esto no puede quedar así», dijo Diego, apretando los puños con fuerza. Y así, en la misma noche en que habían conseguido la victoria, la tragedia los alcanzó. La muerte de Pedro no fue el final, sino el inicio de una nueva fase en la historia de los infantes de Lara. Una fase marcada por la venganza, el dolor y la promesa de que ningún traidor quedaría impune. Capítulo 7. La venganza de los infantes de Lara. La mañana siguiente a la trágica pérdida de Pedro fue sombría y silenciosa. El campamento de los infantes, que un día había sido testigo de risas y celebraciones, ahora estaba marcado por la tristeza y la ira. Los hermanos, devastados por la muerte de su hermano menor, se reunieron alrededor de su tumba improvisada, jurando venganza. «No descansaremos hasta que paguen por la vida de Pedro», juró Diego, con los ojos llenos de lágrimas y furia. Su rostro, siempre sereno y valiente, ahora reflejaba un profundo dolor y sed de justicia. Rodrigo, el hermano más cercano a Diego, asintió con determinación. Aunque también estaba destrozado por la muerte de su hermano, sabía que el honor de la familia Lara debía prevalecer. «La traición nos ha golpeado, pero no permitiremos que esta afrenta quede impune», dijo Rodrigo, su voz grave y llena de resolución. Los infantes, que hasta entonces habían luchado como guerreros leales y valientes, ahora se convirtieron en hombres implacables, dispuestos a perseguir al traidor y al rey de León que había orquestado la traición. Sabían que la lucha no sería fácil, pero su honor estaba en juego, y la justicia debía prevalecer. La marcha hacia el rey de León. Con sus corazones llenos de furia y su juramento de venganza, los hermanos de Lara se prepararon para lo que sería una nueva campaña. Decidieron marchar directamente hacia el reino de León, sabiendo que la batalla que les esperaba sería cruenta y difícil. Sin embargo, su determinación no se veía mermada por los temores de la guerra. Estaban decididos a vengar la muerte de su hermano, y nada los detendría. El viaje hacia el reino de León estuvo marcado por la preparación y la planificación. Diego, como líder, organizó a sus hombres con precisión. Mientras tanto, Rodrigo se encargaba de que la moral de las tropas se mantuviera alta, hablando de justicia y venganza en cada oportunidad. «No luchamos solo por nosotros»,
luchamos por la memoria de Pedro, decía Rodrigo a sus compañeros, a quienes no les faltaba la determinación para seguir adelante. Durante varios días, avanzaron hacia el norte, atravesando tierras agrestes y difíciles. Aunque sabían que las fuerzas del rey de León serían numerosas, los infantes de Lara confiaban en su habilidad y en la justicia de su causa. La marcha, aunque agotadora, los unió aún más como hermanos y guerreros. El encuentro con los ejércitos del rey de León. Finalmente, después de días de arduo viaje, los infantes llegaron a las tierras cercanas al reino de León. Sabían que el rey había reunido a sus fuerzas y que la batalla sería inevitable. El ejército enemigo, aunque grande, no era invencible. Los hermanos Lara contaban con la experiencia de muchas batallas y la fuerza de su dolor transformada en furia. Cuando el ejército del rey de León se presentó en el horizonte, los infantes de Lara no vacilaron. En el amanecer del día de la batalla, Diego, con su mirada de acero, se dirigió a sus hombres. Hoy, luchamos no solo por la victoria, sino por nuestra dignidad y la memoria de Pedro. Que su sacrificio nos dé fuerzas. Con esas palabras, los infantes de Lara avanzaron hacia el campo de batalla, armados con la determinación de derrotar a quienes habían osado traicionarlos. La batalla, honor y venganza. La batalla que siguió fue feroz. Los ejércitos chocaron con fuerza, el sonido de las espadas y los gritos de los hombres resonando en el aire. Pero la furia de los infantes de Lara, alimentada por la muerte de su hermano y la traición que había manchado su honor, los impulsaba a luchar con una intensidad casi sobrenatural. Diego, al frente de sus hombres, se enfrentó cara a cara con los soldados del rey de León. Cada golpe que daba, cada enemigo que caía bajo su espada, parecía una forma de justicia por Pedro. Rodrigo, luchando junto a él, no dejaba de repetir las palabras de su hermano, por Pedro. Y así, la batalla continuó, hasta que los hombres del rey de León, abrumados por la furia y la destreza de los infantes de Lara, comenzaron a retirarse. La victoria fue, al fin, de los hermanos Lara. Pero no sin costo. La batalla había sido cruenta, y aunque la justicia parecía haberse hecho, la sombra de la tragedia seguía presente en sus corazones. El fin de la lucha. Con la victoria asegurada, los infantes de Lara no celebraron. En cambio, se acercaron al campo donde yacían los cuerpos de sus enemigos caídos, buscando al traidor. Sabían que no sería suficiente vengar la muerte de Pedro, si no se enfrentaban al hombre que había causado todo esto. Finalmente, entre los prisioneros capturados, encontraron al traidor. El hombre, tembloroso y arrepentido, fue llevado ante Diego, quien lo miró fijamente, sin mostrar compasión. Con voz grave, Diego pronunció sus últimas palabras para él. La justicia no se puede negar, pero tampoco la misericordia. Has pagado por tu traición, y con tu muerte, la memoria de Pedro será vengada. Con esas palabras, el traidor fue ejecutado, y los hermanos Lara finalmente encontraron algo de paz, aunque la pérdida de su hermano nunca dejaría de doler. La venganza estaba completa, pero la guerra, como todo en la vida, había dejado cicatrices. Capítulo 8. El destino de los infantes de Lara. Después de la feroz batalla, el campo de León, que antes había sido testigo de la violencia y el dolor de la guerra, se había convertido en un lugar de reflexión para los hermanos Lara. Aunque la victoria parecía haber traído justicia, la tristeza seguía pesando sobre ellos. El recuerdo de su hermano Pedro, caído en la traición, era un dolor que nunca dejaría de arder en sus corazones. Los infantes de Lara, ahora líderes de un pequeño pero temido ejército, decidieron regresar a su tierra natal. Su misión de venganza había culminado, pero la guerra había dejado un rastro de pérdidas y sacrificios que no podían ignorar. La paz era una ilusión distante, un sueño inalcanzable para aquellos que, como ellos, habían conocido la brutalidad de la guerra. El regreso a la patria. A lo largo del viaje de regreso, los infantes discutieron sobre el futuro de su linaje y el papel que debían desempeñar en un mundo que parecía cada vez más marcado por las disputas y las luchas de poder. Diego, el mayor, hablaba con la sabiduría de quien había vivido muchas batallas, y aunque su corazón estaba cargado de dolor, sus palabras reflejaban la claridad de su visión. No podemos seguir viviendo de la venganza. Si nuestra familia ha de perdurar, debemos encontrar un camino hacia la paz, decía Diego, mirando hacia el horizonte mientras avanzaban hacia su hogar. Rodrigo, su hermano, escuchaba atentamente, pero su mente estaba marcada por el deseo de continuar luchando,
de defender el honor de los Lara con cada fibra de su ser. ¿Acaso no hemos demostrado ya nuestra lealtad y nuestra fuerza? El honor de la familia Lara no puede morir, y mientras vivamos, debemos seguir luchando por lo que es justo. Ambos hermanos, aunque con perspectivas diferentes, compartían una profunda lealtad a su familia y su nombre. Sabían que la paz sería difícil de alcanzar, pero también sabían que la justicia, aunque difícil de lograr, era la única fuerza que podría guiarlos hacia un futuro mejor. El regreso a las tierras de Lara. Al llegar finalmente a su hogar, la familia Lara fue recibida con honores. Los habitantes del lugar, que conocían las historias de los hermanos y su lucha por la justicia, les rendían homenaje. Sin embargo, el regreso no fue motivo de celebración. La sombra de la pérdida de Pedro seguía pesando sobre los infantes, y la gloria de la victoria parecía hueca frente al vacío dejado por su hermano. Los infantes de Lara, aunque héroes de la batalla, sabían que su lucha no había terminado. El reino seguía sumido en la guerra y la división, y los hombres más poderosos del reino de León observaban con atención a la familia Lara, pues sabían que no podían permitir que una fuerza tan poderosa permaneciera fuera de su control. El consejo y la decisión. Diego, con la ayuda de sus hermanos y aliados, convocó un consejo para decidir los pasos a seguir. Todos en el consejo sabían que los infantes de Lara tenían una oportunidad única para influir en el destino del reino. Algunos querían aprovechar su victoria para obtener poder, mientras que otros sugerían una alianza con el rey para garantizar la seguridad de su familia. Pero los infantes, en su corazón, sabían que no podían depender de nadie más que de sí mismos. A pesar de los consejos de sus allegados, Diego decidió que lo mejor era no involucrarse demasiado en las luchas de poder de la corte. Nuestro honor, nuestra dignidad y la memoria de Pedro nos exigen que tomemos las riendas de nuestra propia suerte, dijo Diego, con firmeza en su voz. La despedida de un legado. Con esta decisión, los infantes de Lara se prepararon para una nueva etapa. Aunque la guerra no había terminado, ahora luchaban por un propósito más grande que la venganza: preservar la integridad de su familia y su honor. Los hermanos sabían que, si querían garantizar un futuro para los Lara, debían dejar atrás las viejas disputas y mirar hacia el horizonte con determinación. Sin embargo, el destino les tenía preparado un nuevo desafío. En el horizonte, se cernía una nueva amenaza, un enemigo más astuto y peligroso que cualquier otro al que se hubieran enfrentado. Los hermanos Lara, aunque agotados por la guerra, sabían que su lucha estaba lejos de acabar. El comienzo de una nueva batalla. Cuando todo parecía calmarse, un nuevo mensajero llegó a las tierras de los infantes, trayendo noticias de que un nuevo enemigo, aún más temible que el rey de León, estaba levantando un ejército para enfrentarse a ellos. Esta noticia encendió la chispa de una nueva batalla, y aunque los infantes de Lara deseaban la paz, sabían que, en su mundo, la paz no era algo que pudiera alcanzarse fácilmente. Capítulo 9. La amenaza del nuevo enemigo. El amanecer en las tierras de Lara no trajo consigo la tan ansiada calma. El eco de las guerras pasadas resonaba en los pasillos del castillo, y la sombra de la muerte que había acechado a la familia no se disipaba. Los infantes de Lara, aunque vencedores de sus anteriores batallas, se encontraban ahora en una encrucijada aún más peligrosa. El mensajero que había llegado con la noticia de la nueva amenaza era un hombre serio y agotado, con la mirada fija en el horizonte como si aún temiera ser alcanzado por algún peligro invisible. Traía consigo una carta sellada con el símbolo de un reino lejano, que había comenzado a reunir tropas para enfrentarse a los poderosos infantes. «Mi señor Diego», dijo el mensajero, inclinando la cabeza, «las tierras de Lara están bajo amenaza. Un nuevo líder ha reunido un ejército formidable y su objetivo es vuestra familia. Sus tropas ya se acercan, y no hay tiempo que perder». Los infantes de Lara se reunieron de inmediato para escuchar las palabras del hombre. La noticia cayó como una pesada losa sobre ellos. Si bien ya estaban acostumbrados a la guerra y la lucha, ahora se trataba de un enemigo desconocido, lo que hacía la amenaza aún más peligrosa. Sin saber exactamente de dónde provenía ni quién era su líder, lo único claro era que este nuevo enemigo no tenía intención de dejarles vivir en paz. «¿Quién es este nuevo enemigo?», preguntó Rodrigo, el más impulsivo de los hermanos, sin ocultar su inquietud. «El líder es un hombre misterioso, de origen árabe», respondió el mensajero. «Ha llegado con un ejército de hombres temibles y se ha proclamado protector de tierras que hace mucho tiempo fueron nuestras. Su poder crece con cada día,
y se dice que tiene un conocimiento profundo de la guerra y la estrategia. Los ojos de los infantes se encontraron, reflejando el mismo sentimiento de incertidumbre. ¿Quién podría desafiarles de esa manera? Ellos, que habían enfrentado la furia del Rey de León y muchos otros enemigos, ahora se veían obligados a luchar contra una nueva fuerza que, aunque desconocida, parecía tener un poder imparable. La preparación para el conflicto. Diego, que había asumido siempre el rol de líder con sabiduría y calma, fue el primero en tomar las riendas de la situación. Se levantó de su asiento y comenzó a caminar de un lado a otro, reflexionando sobre las posibles opciones. No podemos esperar a que nos encuentren desprevenidos, dijo con voz firme. Debemos reunir a nuestros hombres y preparar las defensas. Esta vez, no lucharemos solo por la venganza, sino por nuestra propia supervivencia y la de nuestro legado. Rodrigo, que siempre había sido más impulsivo, sacó su espada y la levantó al aire, como si ya estuviera listo para la batalla. ¡Que venga! Estamos listos para enfrentarlo, gritó con furia. Sin embargo, Diego detuvo a su hermano con una mirada severa. Sabía que la emoción podía llevarlos a tomar decisiones equivocadas, y esta vez no podían permitirse errores. Debemos ser astutos, Rodrigo, dijo Diego. Este enemigo no es como los demás. Sus tácticas son diferentes, y si no actuamos con cautela, nos arriesgamos a perderlo todo. Los preparativos en las tierras de Lara. Los hermanos Lara comenzaron a movilizarse. La fortaleza de Lara, que hasta entonces había sido el hogar de una familia legendaria, se convirtió en el centro de la actividad militar. Los soldados fueron reunidos, las armas afiladas y las estrategias discutidas con seriedad. A pesar de los esfuerzos por fortalecer sus defensas, todos sabían que se enfrentaban a una batalla desigual. Mientras tanto, el mensajero que había traído las malas noticias se mantuvo en el castillo, esperando más información. Sus palabras eran claras. El enemigo no se detendría hasta que la familia Lara estuviera completamente derrotada. Y aunque los infantes no estaban dispuestos a rendirse sin luchar, el peso de esta nueva guerra recaía sobre ellos de manera diferente. El dilema de los infantes de Lara. En los días siguientes, mientras se preparaban para el inevitable conflicto, los hermanos Lara comenzaron a discutir sobre la estrategia a seguir. ¿Deberían lanzarse a la batalla inmediatamente, como siempre habían hecho? ¿O sería más sensato esperar y observar los movimientos del enemigo para planear un ataque más calculado? Debemos ser inteligentes, no impulsivos, insistió Diego. Si este enemigo es tan peligroso como dicen, debemos actuar con prudencia. No podemos permitir que nuestra fama de guerreros nos lleve a cometer el mismo error de siempre. Por su parte, Rodrigo estaba convencido de que enfrentarse al enemigo con rapidez sería la única forma de asegurar la victoria. La sorpresa es nuestra mejor arma, afirmó. Si esperamos demasiado, nos quedaremos atrás. Debemos atacar antes de que ellos nos ataquen a nosotros. Mientras discutían, los infantes de Lara sabían que, más allá de las tácticas y estrategias, lo que realmente estaba en juego era la supervivencia de su familia y la preservación de su nombre en la historia. Esta nueva guerra no solo representaba una amenaza externa, sino que también les obligaba a enfrentarse a sus propios demonios internos. El avance del enemigo. Mientras los hermanos Lara tomaban decisiones cruciales, el ejército enemigo, bajo el mando del líder misterioso, avanzaba con paso firme hacia las tierras de Lara. Sin embargo, el enemigo no solo venía con la intención de conquistar, sino con un objetivo más oscuro: destruir el legado de la familia Lara para siempre. Las fuerzas del enemigo se desplegaron rápidamente, y la batalla parecía ser inevitable. Los infantes de Lara, conscientes de que la lucha por el honor de su familia estaba en juego, se prepararon para lo peor. El comienzo de una nueva guerra. Capítulo 10. La batalla por la honra. El aire estaba tenso en las tierras de Lara. Tras días de incertidumbre y preparación, el ejército enemigo se encontraba a las puertas de la fortaleza. La tierra temblaba bajo los pasos de los soldados que avanzaban como una marea imparable. En el castillo de los Lara, todos se alistaban para lo que parecía ser una batalla sin cuartel. Los hermanos Lara, aunque divididos en sus enfoques tácticos, sabían que no quedaba otra opción que enfrentarse al enemigo. La fortaleza de Lara era su hogar, el símbolo de su linaje, y no estaban dispuestos a perderla sin luchar hasta el último aliento. Diego, el líder natural, había organizado a sus hombres en formaciones de defensa.
Sabía que no podían competir con el tamaño del ejército enemigo, pero tenía una ventaja: el terreno. Conocía cada rincón de la fortaleza y sus alrededores, y confiaba en que podría utilizar ese conocimiento para evitar que la batalla fuera completamente desigual. Rodrigo, más impulsivo y ansioso por la batalla, había formado su propia escuadra, dispuesto a atacar en cuanto tuviera la oportunidad. Con su espada en mano y la determinación de siempre, veía el conflicto como una oportunidad para probar la valentía de su familia una vez más. Aunque su hermano Diego insistiera en la prudencia, él estaba decidido a tomar la delantera. El ejército enemigo se acerca. En el campamento enemigo, el líder misterioso había dado la orden de avanzar con cautela. Aunque no era conocido por la familia Lara, sus intenciones eran claras: destruir a los infantes y hacerse con el control de las tierras que una vez fueron suyas. Su ejército estaba compuesto por hombres que no temían a la muerte y que seguían sus órdenes con precisión y disciplina. A medida que las primeras luces del alba comenzaron a pintar el cielo, el ejército enemigo llegó a las puertas de la fortaleza de Lara. Las murallas de piedra, aunque imponentes, no ofrecían ya la misma seguridad que en tiempos pasados. Los soldados enemigos comenzaron a rodear la fortaleza, como un enjambre de avispas dispuestas a atacar en cualquier momento. El primer choque. El primer enfrentamiento tuvo lugar en las afueras de la fortaleza, cuando los infantes de Lara, bajo el liderazgo de Diego, decidieron salir al encuentro del enemigo antes de que pudieran hacer su movimiento final. La batalla fue brutal. El rugir de las espadas chocando contra escudos y la furia de los hombres resuenan en el aire. Los infantes de Lara demostraron su destreza en el combate cuerpo a cuerpo, utilizando su agilidad y conocimiento del terreno a su favor. Sin embargo, el ejército enemigo era vasto, y su número superior les daba una ventaja considerable. Rodrigo, que no podía contener su ansia de lucha, se lanzó al frente con su escuadra. Su valentía era indiscutible, pero su impulsividad comenzó a poner en peligro a su grupo. Su ataque, aunque audaz, carecía de la coordinación que Diego había planeado. Mientras Rodrigo luchaba con furia, su hermano Diego lideraba a sus hombres con una táctica más calculada. El giro inesperado. En medio del caos de la batalla, algo inesperado ocurrió. El líder enemigo, hasta entonces desconocido, apareció en el campo de batalla. A diferencia de sus soldados, no vestía una armadura convencional. En su lugar, llevaba un manto oscuro y una capa roja que ondeaba al viento. Su presencia era tan imponente que incluso los propios soldados de los Lara se vieron momentáneamente desconcertados. Con una voz grave, el líder enemigo comenzó a ordenar a sus hombres que rodearan a los infantes. Un silencio pesado cayó momentáneamente sobre el campo de batalla, como si la misma tierra hubiera detenido su respiración. Los infantes de Lara, sorprendidos por la aparición de este misterioso líder, se reorganizaron rápidamente. Diego, a pesar de la sorpresa, mantuvo su calma. «Este es el hombre con el que debemos luchar», murmuró Diego a su hermano Rodrigo. «No podemos dejarnos llevar por la furia». Sin embargo, Rodrigo, aún impulsado por el ardor de la lucha, no podía frenar su impulso. Sin pensarlo dos veces, se lanzó contra el líder enemigo, su espada lista para impactar. Pero lo que ocurrió a continuación fue más sorprendente de lo que cualquiera pudo imaginar. El líder enemigo, con una habilidad sorprendente, desvió el ataque de Rodrigo con un solo movimiento de su brazo. En un abrir y cerrar de ojos, logró desarmar a Rodrigo, dejándolo de rodillas ante él. La multitud se quedó en silencio, sorprendida por la destreza de este hombre. El misterio del líder enemigo. El líder enemigo miró a Rodrigo con una mirada que parecía ver más allá del presente, como si pudiera leer las emociones de su oponente. No dijo una palabra, pero sus ojos hablaban con una intensidad que dejó a Rodrigo inquieto. En ese momento, Diego, observando lo que sucedía, dio una orden a sus hombres para que atacaran con más fuerza. Sin embargo, no todo estaba perdido. La batalla continuó durante horas, con los infantes de Lara defendiendo su tierra con valentía, pero el poder del ejército enemigo comenzaba a pesar demasiado. El final del primer enfrentamiento. Al final del día, la batalla no había terminado en una victoria clara para ninguno de los bandos, pero los infantes de Lara, aunque heridos y cansados, habían logrado mantener la fortaleza bajo su control. Sin embargo, el líder enemigo seguía allí, una presencia enigmática cuya habilidad en combate parecía no tener igual.
Los hermanos Lara, agotados y conscientes de que esta guerra sería más difícil de lo que jamás imaginaron, se retiraron a sus aposentos, sabiendo que la lucha aún no había terminado. La batalla por la honra de su familia apenas comenzaba. El enemigo había mostrado su fuerza, pero los infantes de Lara no estaban dispuestos a rendirse tan fácilmente. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara: la familia Lara lucharía hasta el último hombre para defender su legado, sin importar el costo. Capítulo 11. La sorpresa en las sombras. La calma de la noche en la fortaleza de los Lara era engañosa. Después de un día lleno de sangre y lucha, el aire estaba pesado, y cada rincón de las murallas resonaba con los ecos de los gritos y el retumbar de las espadas. Pero la batalla aún no había terminado. Mientras las estrellas parpadeaban en el cielo y el silencio parecía envolver la fortaleza, una figura misteriosa se movía en las sombras, alejándose de los campamentos de los infantes de Lara. Era el líder enemigo, que, después de su enigmática aparición en el campo de batalla, se había retirado al amanecer sin que nadie supiera a dónde había ido. Su presencia en el campo de batalla había dejado una huella imborrable en los hombres de ambos bandos, pero no había sido destruido, ni siquiera debilitado. Esa misma noche, se adentraba en los pasadizos secretos de la fortaleza, buscando una forma de ganar la ventaja. La desconcierta intrusión. Diego y Rodrigo Lara, exhaustos pero vigilantes, no sabían que el peligro acechaba tan cerca. Después de la batalla, la estrategia era clara: defender la fortaleza y mantener el control de las murallas. A pesar de su esfuerzo por mantener la moral de los hombres alta, la presencia del líder enemigo seguía rondando en sus pensamientos. Diego había ordenado a sus mejores soldados patrullar las murallas, pero nunca imaginó que el peligro podría llegar desde dentro, desde los mismos pasadizos que él mismo conocía bien. Mientras tanto, Rodrigo, inquieto y algo resentido por la humillación sufrida en el enfrentamiento anterior, se encontraba en la torre de la fortaleza, reflexionando sobre lo ocurrido. La luz de una antorcha brillaba débilmente en el pasillo oscuro cuando una sombra cruzó rápidamente ante él. Rodrigo, siempre alerta, se levantó de su asiento con rapidez. Su mano se posó en la empuñadura de su espada mientras sus ojos intentaban ajustar su visión al débil resplandor de la llama. No era un simple movimiento del viento, ni el paso de algún soldado de su ejército. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso más hacia la figura que se desvanecía en la oscuridad, un sonido proveniente de las murallas interrumpió el ambiente tenso. Un estruendo de armas, una alerta de los soldados, le hizo entender que el peligro ya estaba entre ellos. El enfrentamiento en las sombras. Mientras Rodrigo se dirigía rápidamente hacia el origen del ruido, su mente aún no lograba comprender del todo lo que sucedía. La figura en la sombra, que él pensaba que podía ser el líder enemigo, había logrado infiltrarse en la fortaleza, y la estrategia de defensa había fallado. De repente, el sonido del combate resonó a su alrededor. Unos pasos rápidos y sigilosos en la penumbra indicaban que algo grave estaba sucediendo. Rodrigo, sin pensarlo más, corrió hacia el lugar del conflicto, solo para encontrar a un pequeño grupo de sus hombres rodeando al mismo hombre que había enfrentado en el campo de batalla, el misterioso líder enemigo. La confrontation decisiva. A pesar de su destreza en el combate, el líder enemigo parecía estar siempre un paso adelante. En ese momento, Rodrigo, furioso por lo que consideraba una invasión, se abalanzó sobre él sin pensarlo. Las espadas chocaron con un estruendo, y el sonido metálico llenó el aire mientras ambos luchaban ferozmente en un enfrentamiento singular. El líder enemigo, astuto como un lobo, logró esquivar cada ataque de Rodrigo con una habilidad que lo dejó atónito. La furia de Rodrigo no pudo con la calma estratégica de su oponente. El líder, con una sonrisa casi imperceptible, aprovechó una pequeña abertura en la defensa de Rodrigo, y antes de que éste pudiera reaccionar, le desarmó con una facilidad alarmante. Rodrigo cayó de rodillas ante él, frustrado y exhausto. Fue en ese momento cuando el líder enemigo habló, con una voz profunda y resonante. No es solo la espada lo que decide una batalla, joven infante. El alma de un hombre es su verdadera fuerza. El cambio de rumbo. La batalla parecía ser cada vez más difícil, pero el líder enemigo, al ver que Rodrigo había caído, no mató al joven infante. En lugar de eso, lo miró detenidamente, y con un gesto casi de respeto, se alejó, desapareciendo en la oscuridad. Rodrigo, confundido y herido, se quedó allí, sin comprender completamente lo sucedido. El líder había tenido la oportunidad de acabar con él, pero no lo había hecho.
Algo extraño y misterioso envolvía a este enemigo, algo que iba más allá de la simple lucha por el poder. Con la retirada del líder enemigo, las fuerzas de los Lara, aunque desconcertadas, se reagrupaban, sabiendo que esta guerra estaba lejos de concluir. La aparición del enemigo había dejado más preguntas que respuestas, pero una cosa era segura: la familia Lara no se rendiría tan fácilmente. La inquietud se apodera de la fortaleza. A medida que la noche avanzaba y las fuerzas de los Lara intentaban reorganizarse, Diego se encontraba en la sala de guerra, meditando sobre los sucesos de la jornada. La retirada del líder enemigo no significaba un respiro, sino una tregua peligrosa. Sabía que este hombre no se detendría, y que la batalla apenas estaba comenzando. El futuro era incierto, y la guerra había dejado una marca indeleble en los corazones de todos los que luchaban por la familia Lara. Los 7 infantes no solo luchaban por su honor, sino por su vida y por la de aquellos a quienes amaban. La historia de los 7 infantes de Lara continuaba escribiéndose en sangre y acero, y los capítulos por venir prometían ser aún más oscuros y llenos de desafíos. Pero la voluntad de resistir estaba grabada en lo más profundo de sus almas, y no permitirían que su legado se desvaneciera tan fácilmente. Capítulo 12. La traición en las sombras. La lucha por el control del reino no había hecho más que intensificarse, y las tensiones en la fortaleza de los Lara alcanzaban su punto máximo. Aunque las murallas se mantenían firmes y los infantes de Lara seguían siendo un frente unido, algo sombrío comenzaba a despertar en sus corazones: la traición. Diego Lara, líder del clan, comenzaba a sospechar que la figura del líder enemigo no era la única amenaza. En los días previos, una serie de pequeñas desavenencias entre los soldados había comenzado a sembrar dudas, pero Diego aún no había logrado identificar a los traidores. Algunos murmullos entre los más bajos rangos se habían colado hasta sus oídos, pero no era suficiente para tomar una decisión certera. Sin embargo, esa noche, mientras las estrellas observaban desde lo alto, un giro inesperado ocurriría. La fortaleza estaba tranquila. Las guardias eran mínimas debido al cansancio acumulado de tantas batallas seguidas. Fue entonces cuando se oyó el grito de alarma, un eco profundo que recorrió toda la fortaleza y se coló en cada rincón, como un presagio de que algo irreversible estaba por suceder. El golpe mortal. Un soldado llegó corriendo hasta Diego, su rostro pálido como la nieve. Entre respiraciones entrecortadas, logró articular: «Señor, el castillo está bajo ataque. Han tomado las murallas y las puertas principales están cerradas. Estamos atrapados». Diego, al escuchar estas palabras, no solo sintió el peso de la desesperación, sino también el amargo sabor de la traición. No podía ser una coincidencia que la fortaleza, tan bien resguardada, fuera vulnerable de repente. Los guardias que deberían haber estado en sus puestos no respondían, y las defensas se desplomaban con rapidez. Con una mirada fija y decidida, Diego ordenó que los infantes restantes se prepararan para la batalla. Sin embargo, lo que realmente temía estaba por suceder. En las sombras, entre los soldados, los infiltrados comenzaban a moverse, aquellos a quienes nunca había podido identificar, pero que sin duda estaban trabajando con el enemigo. La búsqueda de la verdad. Rodrigo Lara, recuperado parcialmente de su reciente derrota, también comenzó a tomar conciencia del peligro. Su hermano, Diego, le había confiado el liderazgo de los hombres mientras él estaba ausente, y ahora sentía que una gran carga caía sobre él. Debía encontrar al traidor antes de que la situación empeorara. Con las espadas en mano y un ejército reducido, Diego y Rodrigo se dirigieron hacia el centro de la fortaleza, en busca de una solución. El caos reinaba en cada pasillo, pero el instinto de lucha de los Lara no flaqueó. Sin embargo, la duda se cernía sobre ellos. ¿Quién podría ser el traidor que había permitido que todo esto sucediera? El encuentro con el enemigo. En medio de la confusión, Diego se encontró con un rostro familiar. Era uno de los soldados de confianza, un joven llamado Álvaro, que había servido a la familia Lara durante muchos años. Pero algo en sus ojos había cambiado. Había una frialdad en su mirada que Diego no reconocía. Cuando sus caminos se cruzaron, el joven se detuvo ante él y, por un momento, todo pareció en silencio. El rostro de Álvaro se tornó inexpresivo y luego, sin decir una palabra, sacó su espada. Diego reaccionó rápido, pero antes de que pudiera hacer nada, Rodrigo apareció, sosteniendo con firmeza su propia espada. A lo lejos, se podía escuchar el griterío de los combatientes, pero en ese pequeño encuentro entre ellos tres,
todo parecía detenerse. En el breve enfrentamiento, Rodrigo logró desarmar a Álvaro, quien cayó de rodillas ante ellos. ¿Por qué, Álvaro?, preguntó Diego, con el dolor reflejado en su voz. ¿Por qué traicionarnos? El joven, con una expresión vacía, levantó la cabeza. Sus palabras fueron frías y calculadas. No es traición, señor. Es sobrevivir. En este mundo, las lealtades se compran con sangre. Yo he hecho lo que era necesario. La verdad oscura. Diego miró a su alrededor, observando el caos que los rodeaba. Los traidores no solo habían penetrado en sus murallas, sino que habían estado dentro de sus propios rangos. La lucha interna estaba más viva que nunca, y la sensación de traición se extendía más allá de Álvaro. La batalla ya no era solo contra el enemigo externo, sino contra aquellos que habían traicionado la confianza de la familia Lara. Con un suspiro profundo, Diego miró a su hermano Rodrigo y, sin más palabras, se giró hacia la sala de guerra. No había tiempo para lamentaciones. La batalla estaba lejos de terminar. El futuro incierto. A medida que la noche avanzaba y la lucha continuaba, la sensación de incertidumbre se apoderó de los corazones de los infantes de Lara. Sabían que los próximos días traerían más desafíos y que la traición podría estar mucho más cerca de lo que pensaban. Pero también sabían que no se rendirían. Los 7 infantes de Lara, aunque divididos por la desconfianza y la traición, aún tenían la fuerza de un legado que los impulsaba. La batalla por la supervivencia no había hecho más que comenzar, y la historia de su familia seguiría siendo escrita con sangre y determinación. Gracias por escuchar este capítulo de Los 7 infantes de Lara. Si te ha gustado, no olvides apoyar el canal con tu suscripción y un me gusta. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo más historias como esta. Nos vemos en el próximo capítulo.